Los terribles pecados que hubo en la iglesia de Galacia a menudo son pasados por alto. No obstante, al profundizar en lo que sucedió en esta iglesia, quedamos sorprendidos por todo lo que ocurrió. Debemos considerar que Galacia fue una región histórica ubicada en el centro de Asia Menor, en lo que hoy corresponde principalmente al territorio de la actual Turquía. No se trataba de una sola ciudad, sino de una amplia zona compuesta por varias poblaciones importantes como Ancira, Pessinus y Tabium. Su posición geográfica la convertía en un punto estratégico, ya que conectaba rutas comerciales que unían Oriente y Occidente, lo que favoreció un constante flujo de personas, ideas y culturas. La historia de Galacia es singular. Parece ser que alrededor de los años 278 y 277 a.C., una gran cantidad de pueblos indoeuropeos, conocidos como los celtas o los galos, procedentes de la Galia, a quienes los griegos llamaban Galatai, de donde proviene el nombre dado a esta región, entraron por el Bósforo y se establecieron allí. Aunque eran de origen celta, con el paso del tiempo adoptaron muchos elementos de la cultura helenística que predominaba en la región, especialmente el idioma griego, sin abandonar del todo sus costumbres tribales, su estructura social fuerte y su carácter combativo. Más adelante, Galacia pasó a formar parte del Imperio Romano, lo que trajo estabilidad política, infraestructura y una administración organizada. Culturalmente, Galacia era una región diversa. Convivían tradiciones celtas, influencias griegas y la autoridad romana. La religión era pluralista, se practicaban cultos paganos, la adoración a dioses locales y a deidades del panteón grecorromano. Este contexto religioso abierto, aunque espiritualmente confuso, facilitó que nuevas ideas religiosas pudieran ser escuchadas, debatidas y, en muchos casos, aceptadas. El Evangelio llegó a Galacia a través de la labor misionera del apóstol Pablo. Según el libro de los Hechos y las referencias que el propio Pablo hace en su carta, el apóstol visitó la región durante sus viajes misioneros. Todo indica que su llegada no fue inicialmente planeada, sino que estuvo relacionada con circunstancias providenciales, incluso con una enfermedad que lo llevó a permanecer en la zona. A pesar de ello, Pablo predicó a Cristo, y el mensaje fue recibido con gran apertura y entusiasmo por muchos gentiles. Las comunidades cristianas en Galacia nacieron, en su mayoría, de creyentes no judíos que abrazaron el Evangelio de la gracia con gozo. Sin embargo, después de la partida de Pablo, llegaron otros maestros que comenzaron a pervertir el Evangelio, y esto llevó a Pablo a escribir la Epístola a los Gálatas. Un estudio bíblico de la carta a los Gálatas revela que esta fue la carta más encendida de Pablo, en la que confrontó a las personas por su legalismo, por dar crédito al esfuerzo de las obras para la salvación, por cambiar la gracia por un evangelio diferente. Y también muestra cómo el mismo Pablo fue acusado de ser falso y de que su doctrina era solo cosa de hombres, por lo que escribe justo en un momento preciso y ocasional. Galacia no era exactamente el tipo de iglesia que uno vería como un ejemplo a seguir. Así que, hermanos amados, consideremos 4 pecados que había en la iglesia de Galacia. Número 1. Libertinaje. El libertinaje en la iglesia de Galacia fue un abuso de la libertad cristiana, donde algunos creyentes usaban la gracia de Dios como pretexto para dar rienda suelta a los deseos de la carne. Por esta razón, el apóstol Pablo exhortó a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí Pablo reconoce que los Gálatas habían comprendido, al menos de forma parcial, la libertad cristiana,
Sin embargo, esa libertad estaba siendo reinterpretada como permiso. La expresión ocasión para la carne es decisiva. No se trata aún de una conducta específica, sino de una actitud interna, una disposición del corazón que abre la puerta al pecado, justificándolo desde la gracia. Este libertinaje no surge de la nada. En el contexto de Galacia, muchos creyentes eran gentiles convertidos desde un entorno pagano grecorromano, donde la inmoralidad sexual, los excesos y la idolatría eran prácticas normalizadas. Cuando recibieron el Evangelio por medio del apóstol Pablo, fueron liberados del paganismo. Pero luego surgió una grave confusión. Algunos creyentes convirtieron la gracia en excusa para vivir según la carne. Pensaban que la fe los eximía de obediencia moral, que la gracia anulaba toda disciplina espiritual y confundieron la libertad en Cristo con ausencia de límites. Pablo enumera con claridad las obras de la carne que estaban reapareciendo dentro de la comunidad. Leamos Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto muestra que algunos creyentes estaban regresando a patrones de vida anteriores, ahora justificándolos con un lenguaje espiritual. Por eso Pablo continúa desarrollando el contraste entre carne y espíritu en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos amados, el libertino abusa de la doctrina de la gracia de Dios, usándola como un pretexto para vivir en pecado. En otras palabras, convierte la gracia en desgracia. Razona de la siguiente manera: ya que mi salvación depende 100% del Señor Jesucristo y no de mi obediencia, puedo hacer lo que me da la gana. El término teológico que alude a esto es antinomianismo. Etimológicamente hablando, significa antiley o contra la ley. La lógica del evangelio bíblico, cuando es mal entendida, podría llevar a una persona a pensar que puede vivir según sus antojos y caprichos pecaminosos. A fin de cuentas, razona el libertino, nuestra salvación está en Cristo, no en nosotros. Por lo tanto, ¿por qué preocuparnos por nuestra obediencia personal? En cierto sentido, el libertino tiene algo de razón. Es cierto que nuestra salvación eterna depende de la imputación de la justicia de Jesucristo a nuestra cuenta. Es por eso que Martin Lloyd-Jones decía que si un pastor predica el evangelio correctamente, será acusado de antinomianismo al bajar del púlpito. Pablo recibía la misma acusación, según Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Pero lo que la lógica humana no alcanza a entender por sí sola es que cuando el Espíritu de Dios labra la fe salvadora en el alma del creyente, simultáneamente quita el corazón de piedra de aquel individuo para que éste pueda gozarse en la ley de Dios. El nacido de nuevo ama los mandamientos de Dios. Asimismo, el libertino olvida que Cristo nos salvó para que viviéramos para su gloria. Jesús se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Es decir, la señal de que una persona ha abrazado el Evangelio es que abunda en buenas obras por el poder del Espíritu Santo. Jesús nos dijo que la misión del Espíritu Santo sería glorificarlo y dar testimonio de él. Cuando alguien anda en el Espíritu, escucha la voz del Espíritu Santo mientras éste lo guía en el camino y en la naturaleza de Jesús.
No hay manera de que alguien pueda satisfacer los deseos de la carne mientras camina en el Espíritu. Los dos simplemente no van juntos. El Espíritu Santo no obra en nosotros para satisfacer nuestros deseos y pasiones caídas, sino para enseñarnos acerca de Jesús y guiarnos en el camino de Jesús. Número 2. Legalismo. El legalismo en la iglesia de Galacia fue una de las crisis doctrinales más graves del cristianismo primitivo, porque no atacó la moral externa como el libertinaje, sino el corazón mismo del Evangelio. Mientras algunos abusaban de la gracia, otros comenzaron a añadir requisitos humanos a la obra perfecta de Cristo, distorsionando así el mensaje de la justificación por la fe. El legalismo en la iglesia de Galacia fue impulsado principalmente por los judaizantes. Por esta razón, Pablo confronta esta desviación de manera directa y reiterada a lo largo de la epístola a los Gálatas, donde deja claro que el problema no era secundario ni cultural, sino doctrinal y soteriológico. Desde el inicio de la carta, Pablo expresa su asombro por la rapidez con la que los gálatas estaban abandonando el Evangelio de la gracia para seguir otro mensaje, promovido por estos maestros judaizantes. Leamos Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos amados, Pablo parecía asombrado no tanto de que se estuvieran alejando. Esto podía alarmarlo, pero no necesariamente asombrarlo, sino de que se estuvieran alejando tan pronto. Aquí faltan las expresiones de agradecimiento o alabanza que Pablo solía escribir al comienzo de sus cartas. La carta a los romanos, a los corintios, a los filipenses, a los colosenses y a los tesalonicenses son ejemplos de Pablo dando gracias y alabando a las iglesias en sus palabras iniciales. Sin embargo, no hizo esto con los Gálatas, y la franqueza de su enfoque indica la gravedad de su problema. Los judaizantes habían seguido a Pablo hasta el país de los Gálatas. Ellos no cuestionaron ni pusieron en duda los acontecimientos ni los hechos del Evangelio. Después de todo, 500 testigos habían visto al Señor después de su resurrección. Cuando hay tantas personas aún vivas que han sido testigos, nadie puede ir de un lugar a otro negando los hechos del Evangelio. La herejía que ellos estaban propagando tenía que ver con la interpretación de esos hechos. Estaban cambiando la interpretación del Evangelio. Estos judaizantes enseñaban que la fe en Cristo debía completarse con la observancia de la ley de Moisés, especialmente la circuncisión, lo cual Pablo denuncia como una distorsión del Evangelio. En Gálatas capítulo 5, versículo 2, leemos: He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Hermanos amados, cuando aceptamos la ley como nuestra regla para andar con Dios, debemos dejar ir a Jesús como nuestra justicia. Ya no descansamos en Él, sino que intentamos ganar la justicia por nosotros mismos. Para los Gálatas, en este contexto, recibir la circuncisión, el ritual que testificaba que un gentil estaba sometido a la ley, significaba que ya no confiaban en Jesús como su justicia, sino que confiaban en sí mismos. Por eso Pablo puede decir: de nada os aprovechará Cristo. Los legalistas entre los Gálatas querían que pensaran que podían tener tanto a Jesús como una relación basada en la ley con Dios. Pablo les dice que esta no es una opción abierta para ellos. El sistema de la gracia y el sistema de la ley son incompatibles. Quien quiera tener un medio Cristo, pierde el Cristo completo. Lightfoot dijo: la circuncisión es el sello de la ley,
El que voluntaria y deliberadamente se somete a la circuncisión entra en un pacto para cumplir la ley. Por tanto, está obligado a cumplirla y no puede invocar la gracia de Cristo, porque ha entrado en otra modalidad de justificación. ¡Qué trágico! Jesús muriendo en la cruz, derramando su sangre, su vida, su alma, su agonía y su amor por nosotros, y aún así de nada os aprovechará. 2 hombres murieron con Jesús. Para el que puso su confianza en Él fue vida eterna, pero para el que confió en sí mismo, de nada le sirvió. Lutero dijo: este punto era tan importante para Pablo que reunió todas las fuerzas que pudo en un llamamiento personal. He aquí, yo Pablo. Cuando continuó y escribió, testifico. Pablo recordó su formación anterior como abogado y hablaba muy en serio. La lengua no puede expresar, ni el corazón concebir, lo terrible que es hacer inútil a Cristo. Ahora bien, el apóstol Pablo va aún más lejos y declara que aceptar la circuncisión como requisito espiritual implicaba someterse a todo el sistema legal mosaico. En el versículo 3 del capítulo 5 de Gálatas leemos: «Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley». Los legalistas entre los Gálatas querían que pensaran que podían observar algunos aspectos de la ley sin estar sujetos a toda la ley. Pero cuando elegimos andar por la ley, debemos andar por toda la ley. Si venimos a Dios sobre la base de nuestra propia observancia de la ley, debemos guardar toda la ley y nuestra observancia debe ser perfecta. Ninguna cantidad de obediencia compensa un acto de desobediencia. Si te detienen por exceso de velocidad, no servirá de nada protestar que eres un esposo fiel, un buen contribuyente o que has obedecido el límite de velocidad muchas veces. Todo eso es irrelevante. Has infringido la ley y eres culpable. Hermanos amados, Pablo identifica el legalismo como un intento de regresar a la esclavitud espiritual, comparándolo con volver a un sistema elemental y opresivo. También reprende con severidad a los Gálatas por permitir que estos judaizantes los desviaran de la verdad. Leamos Gálatas capítulo 3, versículo 1. «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Las fuertes palabras fueron bien merecidas. Phillips incluso traduce esta expresión como «Oh, queridos idiotas de Galacia». Al llamar insensatos a los Gálatas, Pablo no quiso decir que fueran deficientes moral o mentalmente. La palabra griega moros tenía esa idea y fue usada por Jesús en parábolas como en Mateo capítulo 7, versículo 26. En cambio, Pablo usó la palabra griega anoetos, que describe a alguien que tiene capacidad de pensar, pero no usa su discernimiento. La reconvención que Pablo dirige a los Gálatas es fuerte. Le parece una verdadera locura que hayan prestado oído a los judaizantes después de todo lo que Dios había hecho a su favor. Los llama insensatos, como si alguien los hubiera hechizado, echándoles el mal de ojo, que es el sentido del verbo fascinar. En este sentido, también es interesante notar lo que dice la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 3. «¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?» De hecho, esto ciertamente era una necedad. Satanás cultivó este engaño para desviar nuestra vida cristiana. Si no puede evitar que seamos salvos por fe, entonces intentará obstaculizar nuestra bendición, nuestro crecimiento y nuestra madurez por fe. Los Gálatas fueron engañados pensando que el crecimiento o la madurez espiritual se podían lograr a través de las obras de la carne, en lugar de una fe simple y continua, permaneciendo en Jesús. Otra forma de expresar el mensaje de Pablo es esta: recibiste el mayor regalo, el Espíritu Santo de Dios, por fe,
¿Vas a partir de ahí no por fe, sino confiando en tu propia obediencia bajo la ley de Moisés? Hermanos, la tesis de Gálatas es que la salvación se da únicamente por medio de la fe en el Señor Jesús. Dios no nos acepta por nuestras obras religiosas, como la circuncisión, sino con base en la perfecta justicia de su Hijo, aplicada a nuestra cuenta por la fe. Ese es el verdadero evangelio. No hay otro. Notemos lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El lenguaje que Pablo utilizó aquí fue extremadamente duro. Él afirmó que, aun si un ángel del cielo proclamara cualquier otro mensaje que no fuera el evangelio, caería bajo una condena severa. En nuestros días hay muchos cultos y sectas que intentan presentarnos otro evangelio. Aunque quienes los propagan puedan ser seguidos con la misma devoción que si fueran ángeles, debemos recordar que aún Satanás puede transformarse en ángel de luz. Pablo dijo: si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos amados, no podría expresarse en un lenguaje más claro ni más fuerte. Quien predique un evangelio distinto cae bajo maldición. No podría haber un castigo más severo. El evangelio deja de lado todas las obras. Romanos capítulo 4, versículo 5 dice: Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Con frecuencia encontramos personas que piensan que son lo suficientemente buenas como para salvarse. Una de ellas nos dijo: quiero convertirme en cristiano y trataré de ser mejor de lo que soy, y si consigo mejorar, llegaré a ser cristiano. Entonces le respondimos: si usted mejora, nunca se convertirá en cristiano. La única clase de personas que Dios está salvando son pecadoras. El Señor Jesús dijo que Él no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y el motivo por el cual dijo esto es que no hay nadie justo, ni siquiera uno. En Isaías 64:6, el mensaje profético compara la justicia del ser humano ante la mirada de Dios con trapos sucios. Y como las demandas de la ley nos condenan, deberían enmudecernos, dejarnos sin saber qué decir o qué hacer antes de que la gracia pueda salvarnos. Romanos capítulo 3, versículo 19 nos dice: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La verdadera dificultad no es que algunas personas se consideren lo suficientemente buenas para salvarse, sino que no se consideran lo suficientemente malas como para necesitar ser salvas. El ser humano rehúsa reconocer su condición perdida delante de Dios. Como dijimos antes, los judaizantes no negaban los hechos históricos del Evangelio, es decir, la muerte y la resurrección de Cristo. Lo que negaban era que estos hechos fueran suficientes. Insistían en que era necesario guardar la ley además de creer en Cristo. Y Pablo afirmaba que todo aquel que intentara mezclar la ley y la gracia quedaría bajo maldición. ¿Por qué? Porque estaría pervirtiendo, distorsionando el Evangelio. Pervertir el Evangelio no es negar sus hechos históricos, sino tergiversarlos, interpretándolos de manera incorrecta. Prosigamos leyendo el versículo 10 del capítulo 1 de Gálatas. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La predicación del Evangelio de la gracia no resulta agradable para el ser humano perdido. Nadie puede agradar a Dios y a los hombres al mismo tiempo.
Si hoy se predica el Evangelio de la gracia de Dios, es posible que surjan dificultades, porque el ser humano detesta escuchar el mensaje de la gracia y lo desprecia. Las personas desean oír lo que apela a su naturaleza humana. El Evangelio de la gracia nos coloca al nivel del polvo y nos muestra como los mendigos que somos delante de Dios. Por su propia naturaleza, el hombre y la mujer reaccionan mejor ante el legalismo. Piensan que no necesitan un salvador, sino solo una ayuda, una norma de conducta, un requisito adicional, algún recurso humano. Incluso podemos decir que Dios no nos está pidiendo que vivamos la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo. Dios nos está pidiendo que le permitamos producir la vida cristiana a través de nosotros. La carta a los Gálatas nos enseña esta verdad. Pero, en primer lugar, debemos venir a Cristo como pecadores para ser salvos. Hay muchos que profesan ser cristianos, pero no son salvos. ¿Sabe usted por qué? Porque nunca han venido a Cristo para recibirlo como Salvador. Piensan que tienen algo que ofrecerle, algún compromiso que presentar. Estimado oyente, usted no tiene nada que ofrecerle a Él. En cambio, Él sí tiene algo que ofrecerle a usted. Jesús fue quien murió y es quien está dispuesto a dar. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Es tan simple como eso. ¿Ha aceptado a Jesucristo como su Salvador? Eso es lo verdaderamente importante. La conciencia humana es un testigo ante la ley, y la convicción legal conduce a las obras. El ser humano intenta compensar el hecho de que no está haciendo lo suficiente. Trata de equilibrar sus buenas obras con sus pecados, acumulando puntos a su favor para ser salvo. Recordemos que antes de su encuentro con Cristo, el apóstol Pablo intentó hacer esto. Tenía muchos puntos a su favor, pero cuando vino a Cristo dijo, en Filipenses capítulo 3, versículo 7, «Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo». El Espíritu Santo es hoy testigo de la gracia. Esta es la convicción del Evangelio que conduce a la fe. La ley niega la caída del hombre. Esta fue la posición de Caín, quien ofreció a Dios los resultados de su esfuerzo personal. La gracia, en cambio, reconoce la caída del ser humano, como lo hizo Abel al traer su ofrenda delante de Dios. Simplemente, por la fe, mire al sacrificio de Cristo a su favor, reconociendo que es suficiente para perdonar sus pecados y establecer una relación con Dios, y con sus propias palabras, las que broten espontáneamente de su corazón, puede aceptar hoy su ofrecimiento de salvación. Número 3. Contiendas y divisiones. En la epístola a los Gálatas, Pablo describe un ambiente marcado por pleitos, rivalidades, bandos y enfrentamientos internos. El legalismo producía orgullo espiritual y superioridad moral, el libertinaje, egoísmo y falta de dominio propio. Ambos extremos terminaban generando el mismo fruto, conflicto constante. Por eso Pablo utiliza una advertencia gráfica y severa en Gálatas capítulo 5, versículos 14 y 15, donde dice: «Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros». Queda bien claro que ese amor del cual hablaba el versículo 14 necesitaba ser expresado mutuamente en las iglesias de Galacia. Como resultado de las incursiones de los falsos maestros, la iglesia estaba dividida y enzarzada en amargos conflictos. Empleando imágenes gráficas, Pablo advirtió a los gálatas que dejaran de atacarse unos a otros. Utilizó dos verbos fuertes para indicar que estos cristianos no estaban actuando como hermanos y hermanas en Cristo, sino más bien como una manada de animales salvajes que se mordían y se devoraban unos a otros. El término traducido como morder
Dagnete en griego significa seguir mordiendo, calumniar, herir, dañar gravemente, y se entiende como cortar o desgarrar con los dientes. La palabra traducida como devorar, katestite en griego, significa comerse, comer hasta acabar, devorar, herir. Si los gálatas no dejaban de proferir palabras destructivas y de comportarse de forma dañina entre ellos, acabarían destrozándose unos a otros y destruyendo por completo su comunidad de fe. Hermanos amados, así es como puede actuar la Iglesia cuando usa su libertad como plataforma para promover el egoísmo. Si quieres ver algo de acción, junta a dos personas egoístas. Las personas egoístas, tarde o temprano, se comerán unas a otras. Morris dijo: la vida sin amor es una vida vivida al nivel de los animales, con una preocupación solo por uno mismo, sin importar el costo para otras personas. Hermanos, la verdadera libertad espiritual se manifiesta a través del amor, sirviendo a los demás, extendiendo la gracia y demostrando humildad. El amor no muerde ni devora a un hermano o hermana en el Señor. Es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, Pablo presenta la solución: la salida de la esclavitud que conduce a la verdadera libertad cristiana para todos los creyentes. Consiste en rendir activamente nuestros deseos al Espíritu Santo y dejar que su poder actúe en nosotros, como enfatiza Pablo. Dejad que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Por eso ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Mientras vivamos en estos cuerpos terrenales, la batalla continuará entre nuestros deseos carnales y lo que desea el Espíritu. Seguir leyes externas no nos dará la victoria en este conflicto. Pero si cada día recurrimos al poder interior del Espíritu Santo, ya no nos morderemos ni nos devoraremos unos a otros. Entenderemos que pertenecemos a Jesucristo y que hemos clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los hemos crucificado allí. Al caminar según la guía del Espíritu, produciremos el fruto del Espíritu en nuestras vidas: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Número 4. Pablo fue acusado de ser un falso apóstol de Jesucristo y de enseñar una doctrina que era solo cosa de hombres. La acusación contra Pablo de ser falso y de enseñar una doctrina solo de hombres fue uno de los pecados más graves que se manifestaron en la iglesia de Galacia, porque no se trató simplemente de una opinión personal o de una diferencia secundaria, sino de un ataque directo contra la autoridad que Dios había establecido y, en consecuencia, contra el Evangelio mismo. Este problema no surgió de manera espontánea dentro de la iglesia, sino que fue sembrado por falsos maestros que llegaron después de la predicación de Pablo y comenzaron a cuestionar su llamado apostólico, su legitimidad espiritual y el origen de su mensaje. La primera evidencia clara de esta acusación aparece desde la apertura misma de la carta, cuando Pablo se ve obligado a aclarar algo que normalmente no necesitaría explicar. En Gálatas capítulo 1, versículo 1, escribe: Pablo, apóstol,
no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Hermanos amados, Pablo estaba diciendo aquí simplemente que él era un apóstol, y por la forma en que lo estaba expresando, no creemos que fuera necesario haber colocado esos paréntesis en esta frase. La palabra apóstol fue utilizada en un sentido doble. En primer lugar, se refería a uno de los 12, aquellos que estuvieron con el Señor Jesús durante sus 3 años de ministerio público, que fueron testigos de su resurrección y que fueron elegidos directamente por Cristo. En segundo lugar, en un sentido más amplio, el término apóstol se refería a aquel que había sido enviado, como se menciona en Hechos capítulo 11, versículo 22. Pensamos que el apóstol Pablo fue quien ocupó el lugar de Judas Iscariote. Después de la resurrección de Jesús, Matías fue elegido por los discípulos para ocupar el lugar de Judas. Sin embargo, ninguna otra información sobre Matías nos es dada, excepto en el relato de Hechos capítulo 1, versículos 15 al 26. Nunca más vuelve a ser mencionado. Si el Espíritu Santo lo hubiera elegido, ciertamente podríamos ver en alguna parte del relato al Espíritu colocando su sello sobre este hombre. Sin embargo, Pablo probó que él era un apóstol, mientras que Matías nunca lo hizo. La elección de Matías tuvo lugar antes de Pentecostés, es decir, antes de que el Espíritu Santo entrara en la iglesia. Por esta razón, pensamos que el Espíritu Santo no tuvo nada que ver con la elección de Matías, y que Pablo fue a quien el Espíritu de Dios eligió para ocupar el lugar dejado por Judas Iscariote. En este versículo, Pablo estaba afirmando algo muy importante, que él era apóstol no por disposición de hombres. En el griego, la preposición apo da a la traducción el significado de no de parte del hombre, es decir, que no era apóstol debido a disposiciones legales emanadas de los hombres. No había sido nombrado o comisionado después de haber asistido a algún colegio, ni de haber completado algún curso especial. Pablo también declaró que su apostolado no era por hombre. Aquí, la preposición dia en el griego indica que no fue designado por medio de los hombres, es decir, a través del ritual de la imposición de manos de otros apóstoles o de algún tribunal eclesiástico. Pablo era apóstol. ¿Cómo? Por Jesucristo y por Dios el Padre, aquel que lo resucitó de los muertos. Fue el Cristo resucitado quien lo llamó y lo apartó para el oficio apostólico. Bien podía el apóstol hablar de la realidad de su encuentro con Cristo, que se le apareció en medio de un gran resplandor, de una luz gloriosa. Fue el Señor mismo quien se cruzó en su camino. Y a partir de aquel día, su vida comenzó a ser transformada. Y fue el Señor Jesús mismo quien enseñó el Evangelio a Pablo. En Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, el apóstol escribió: «Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Pablo estaba afirmando nuevamente aquí, como lo había hecho en el primer versículo, que él era un apóstol nombrado por Dios. Era como si estuviera diciendo: «Yo certifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es una idea ni una invención humana». Él no había recibido ese mensaje de los seres humanos. Los judaizantes no solo ponían en duda el mensaje de Pablo, sino que también cuestionaban su apostolado. Decían que él no formaba parte de los 12 primeros apóstoles, que había llegado demasiado tarde, y colocaban una sombra de duda sobre la validez de su autoridad apostólica. Por eso Pablo iba a tratar este asunto directamente y a demostrar que su apostolado se basaba en el hecho de haber sido llamado por la revelación directa del Señor Jesucristo. Escuchemos nuevamente lo que dijo en el versículo 12: «Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Pablo no había recibido su apostolado asistiendo a una escuela, ni por haber sido ordenado mediante la imposición de manos.
Su apostolado y su evangelio vinieron directamente por medio de una revelación que corresponde a la palabra griega Apocalipsis. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, procede de esta misma palabra. Esto significa que el evangelio es una revelación en la misma medida que lo es el Apocalipsis. El evangelio fue desvelado a Pablo. Él no se convirtió en apóstol por medio de Pedro, Jacobo o Juan, sino por el llamado directo de Jesucristo. Leamos ahora los versículos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Cuando Pablo dice, «Ya habéis oído acerca de mi conducta», se refiere a su manera de vivir en otro tiempo en el judaísmo, es decir, en la religión de los judíos. Pablo no fue salvado en el judaísmo ni por el judaísmo, sino del judaísmo. Observemos esta declaración tan fuerte, donde describe cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Continuemos leyendo los versículos 15 al 17 de Gálatas 1. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. La expresión «pero cuando agradó a Dios» indica que Pablo fue llamado conforme a la voluntad soberana de Dios. Al recibir el Evangelio directamente de Jesús, no consultó su llamamiento con ninguna persona. Personalmente, pensamos que Pablo fue uno de los grandes pensadores de la historia humana. Muchos eruditos especializados en su vida y obra así lo consideran. Fue un estudiante destacado del sistema mosaico del judaísmo y también conocedor de la filosofía griega. Algunos escépticos han llegado a decir que combinó el judaísmo con la filosofía griega para dar origen al cristianismo. Precisamente por eso es tan importante destacar que Pablo afirmó ante los Gálatas que no había recibido el Evangelio por medios humanos, sino por una revelación directa de Jesucristo. Notemos ahora lo que dice el versículo 18 de este capítulo. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pensamos que esta información corresponde al relato de Hechos, capítulo 9, versículos 26 al 29, donde se nos dice que al llegar a Jerusalén, los discípulos temían a Pablo, hasta que Bernabé lo presentó ante los apóstoles, testificando de su conversión y de su valentía al predicar en el nombre de Jesús. Al reunir toda esta información, llegamos a la conclusión de que Pablo pasó menos de 3 años en el desierto. Es interesante observar cómo Dios entrenó a sus hombres. Preparó a Moisés en el desierto, formó a Abraham en lugares difíciles, y Elías pasó por experiencias similares. David también fue entrenado mientras huía de Saúl, viviendo en cuevas y clamando a Dios. El método de Dios ha sido llevar a sus siervos al desierto para formarlos. De la misma manera, Pablo fue enviado al desierto por menos de 3 años. Luego fue a Jerusalén, vio al apóstol Pedro y permaneció con él 15 días. Continuando con el versículo 19, leemos: «Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor». Es decir, no tuvo contacto con los apóstoles, excepto con Pedro y Jacobo. Y en el versículo 20, Pablo añade: «Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo». La expresión delante de Dios es un juramento. Al jurar de esta manera, Pablo no pecó. El jurar condenado por Jesús es el jurar a la ligera o con hipocresía. Debido a lo serio de lo que Pablo afirmaba, él invocó a Dios como testigo. Estaba en juego la salvación de los Gálatas. Si los judaizantes hubieran destruido la influencia de Pablo, también podrían haber destruido la salvación de los Gálatas.
Un punto crítico de la controversia fue el origen del evangelio predicado por Pablo. Sin duda, algún judaizante diría: ¿de veras solamente fuiste a Jerusalén para visitar a Pedro? Pablo entendió que no sería fácil convencerlos, y por eso invocó a Dios como testigo de lo que afirmaba. Con esta solemne afirmación, Pablo vinculó todas las pruebas que había presentado para demostrar que su llamamiento apostólico no dependía de ninguna decisión humana. Hermanos amados, Dios preparó a Pablo para que fuese apóstol de los gentiles, y su formación fue distinta a la de los otros apóstoles porque Dios tenía propósitos diferentes para cada uno. Mientras los demás apóstoles conocieron a Cristo en su humanidad antes de reconocerlo como el Hijo de Dios, Pablo lo conoció en la gloria de su resurrección, y luego profundizó en su humanidad perfecta. Todo esto debe llevarnos a reflexionar en que Dios tiene un propósito diferente para cada uno de nosotros, y conforme a ese propósito, Él prepara nuestra vida. En su providencia, Dios desarrolla un plan perfecto, aunque muchas veces este ideal divino puede verse frustrado por nuestra falta de disposición y por malas decisiones. En el caso de Pablo, queda claro que no habría llegado a ser el hombre que fue ni habría realizado la obra que realizó si Dios no hubiera dispuesto una serie de circunstancias en los años previos a su conversión. En ese tiempo, Pablo no sabía que estaba siendo preparado por Dios, y sus propios planes diferían totalmente de los del Señor. Sin embargo, cuando se convirtió, toda esa preparación previa comenzó a encajar de manera perfecta, sirviéndole de forma extraordinaria para cumplir su llamado como apóstol de los gentiles. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de mucha bendición. Mi anhelo es que, por medio de estos estudios bíblicos, cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. También me gustaría comentarles que, si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios les bendiga.